Mark Carney acaba de alzar la voz con una contundencia que pocos esperaban, dejó al descubierto la ignorancia económica detrás de las amenazas de estos dos funcionarios. No me levanto por la mañana pensando en los Estados Unidos. Lo que Howard Lutnick y Jamieson Greer han lanzado esta semana no es diplomacia, es un intento de extorsión económica contra la soberanía de Canadá. Puede que tenga que haber unas medidas coercitivas para abordar este problema. Hoy en Canadá Tal Cual vamos a desglosar punto por punto por qué el plan de Lutnick y de Greer no es más que un gigante con pies de barro y cómo la respuesta de Carney está poniendo a salvo el orgullo y el bolsillo de aquellos que vivimos en Canadá. Empecemos por conocer al enemigo. ¿Quiénes son estos dos hombres y qué fue lo que dijeron exactamente? Howard Lutnick es el secretario de Comercio de Trump. El pasado 17 de abril en un foro en Washington dijo literalmente esto: "They suck". They suck, they suck, they suck. Lo que traduce algo así como ellos son una porquería o ellos apestan, y lo pueden ver ustedes mismos. Bien por ellos. Esa es la peor estrategia que he escuchado en mi vida. Son una porquería. Parece que somos una economía de 30 billones de dólares, ¿verdad? Somos los consumidores del mundo. Así describió a Canadá. Luego matizaron desde su oficina diciendo que no, que se refería era a la estrategia comercial de Canadá, pero el insulto ya había sido lanzado. Luego llamó al CUSMA, el Tratado de Libre Comercio que el propio Trump firmó en su primer mandato, un mal acuerdo que necesita ser repensado, y amenazó con dejarlo caducar. Creo que él piensa que es un mal negocio, ¿verdad? Él cree que hacer que México y Canadá reciban un trato económico similar al de Georgia y Alabama sin que realmente se comprometan es un mal acuerdo comercial. Este es un hombre que, como veremos en un momento, no tiene ni idea de lo que significa para Estados Unidos perder el comercio con Canadá. Pero luego está Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos. El 22 de abril, testificando ante el Congreso de ese país, dijo sobre Canadá: son dos países que han tomado represalias económicas contra Estados Unidos en el año pasado, la República Popular de China y Canadá. Dejó ver que Canadá y China son los dos únicos países que le están plantando cara en serio a Estados Unidos. Puso a Canadá en la misma categoría que China y luego amenazó con medidas punitivas en contra de las provincias canadienses por no vender alcohol de Estados Unidos en sus tiendas de licores. Así que mi impresión es que puede que tenga que haber unas medidas coercitivas para abordar este problema. Es una de esas locuras que cuando la oyes, la gente dice: ay, Canadá, si son nuestros mejores amigos, pero luego hacen cosas como esta. Ellos creen que somos su patio trasero, que con una amenaza les alcanza y que Canadá va a bajar la cabeza y decir: sí, señor. Error de cálculo monumental, porque Carney llegó y se les paró duro. Mark Carney no es un político tradicional, es un exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra que sabe exactamente de qué está hablando cuando hablan de economía. Y cuando Jamieson Greer llamó irritante al veto de Ontario, Quebec y BC al alcohol estadounidense, Carney respondió con una frase que ya es histórica. ¿Saben qué es irritante? Un arancel del 50% al acero, un arancel del 50% al aluminio, un 25% a los automóviles y todos los aranceles a los productos forestales. Eso no es irritante, eso son violaciones de nuestro acuerdo comercial. Voy a decirlo como nosotros lo entenderíamos en español claro. Él dice: ustedes rompieron el trato primero, ahora exigen que les abramos la puerta trasera antes de siquiera sentarse a hablar. La respuesta de Carney fue igualmente directa cuando le preguntaron si haría concesiones previas para que Estados Unidos se sentara a negociar. Bueno, puedes hacerme la pregunta en inglés. ¿Canadá hace más concesiones para llegar a la mesa con Estados Unidos? No. Una sola palabra sin titubeos. Y el 22 de abril, Reuters tituló su nota: Canadá no es un suplicante. Y Carney dijo: no es una cuestión de que Estados Unidos dicte los términos. Tenemos una negociación. Podemos llegar a un resultado mutuamente exitoso. Pero el 19 de abril, en un video de 10 minutos dirigido directamente a los canadienses, Carney ya había subido el tono y se le había plantado duro a los Estados Unidos. Dijo algo que sacudió a Washington. Estados Unidos cambió las reglas del juego.
Subió los aranceles a niveles de la Gran Depresión. Lo que antes era nuestra mayor ventaja, hoy es nuestra mayor debilidad. Y eso hay que corregirlo ya. Eso fue lo que dijo Mark Carney. Pero eso no fue todo lo que dijo. Por si fuera poco, agregó: tenemos que valernos por nosotros mismos porque no podemos depender de un solo socio extranjero. No podemos controlar las molestias que provienen de nuestros vecinos. No podemos apostar nuestro futuro a la esperanza de que se detengan de repente. Eso nos gustó en la Casa Blanca. Es que entendamos que Carney no está improvisando. Ya firmó 20 nuevos acuerdos comerciales en 4 continentes en el último año. Se ha sentado a la mesa con los líderes de India, Japón, Australia, China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Alemania, el Reino Unido, Noruega, Arabia Saudita. Está diversificando. Mientras Carney juega ajedrez, Lutnick y Trump pues juegan con piedritas. Por eso dijo: no me levanto por la mañana pensando en los Estados Unidos. Bueno, pienso en los canadienses. Y aquí es donde se pone bueno, porque Lutnick habla de la economía de los 30 billones de dólares de Estados Unidos como si Canadá fuera un mendigo y solo deja ver su ignorancia económica. Vamos a los datos reales y ustedes mismos podrán verificar. Dato número 1, el petróleo. Hay que decir que Canadá provee casi el 62% de todo el petróleo crudo que importa a Estados Unidos. En términos concretos, son más o menos 4.3 millones de barriles por día que cruzan la frontera hacia el sur. Las refinerías del Midwest, de Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, procesan 2.8 millones de barriles canadienses al día. Esas refinerías están construidas específicamente para petróleo pesado canadiense. No pueden simplemente cambiar de proveedor de la noche a la mañana. ¿Qué significa eso en gasolina para los consumidores estadounidenses? Pues según el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, los aranceles al petróleo canadiense podrían subir el precio de la gasolina entre 10 y 25 centavos por galón en los estados de Midwest y los Grandes Lagos. Y esos son mayoritariamente estados republicanos, los votantes de Donald Trump. Y si el dato 1 era el petróleo, yo les traigo el dato número 2, el gas natural. Y tomen asiento para escuchar esto. El 99% del gas natural que importa a Estados Unidos viene de Canadá. Y Alberta sola provee el 56% de todo el petróleo crudo que importa a Estados Unidos. Eso es el doble de lo que proveen México, Arabia Saudita e Irak juntos. Son datos y hay que darlos. Aquí va otro para el señor Lutnick. Dato número 3, los empleos estadounidenses. Según datos del City Home Institute, alrededor de 1.4 millones de empleos en Estados Unidos dependen directamente de las exportaciones de Estados Unidos a Canadá. Y si sumamos el comercio bilateral completo, la cifra llega a 9 millones de empleos en la cadena binacional. Fíjense esto: California 1.66 millones de empleos, Nueva York 680,000, Florida 620,000 y Lutnick dice que Canadá apesta. Dato número 4, los minerales críticos. Canadá oferta a Estados Unidos los 5 minerales críticos más importantes para el futuro de ese país: litio, cobalto, cobre, níquel y manganeso. Son los minerales que necesita la industria de defensa de Estados Unidos, los vehículos eléctricos, los semiconductores. Sin Canadá, Estados Unidos queda dependiendo prácticamente en su totalidad de China para conseguirlos. Y eso Lutnick lo sabe perfectamente. Es por eso que se puso tan nervioso cuando Carney empezó a acercarse a Beijing. En resumen, y téngalo bien claro, si Estados Unidos le da la espalda a Canadá como amenazan Lutnick y Greer, los americanos de clase media en Michigan pagan más cara la gasolina. El trabajador de manufactura en Ohio pierde clientes canadienses y Washington depende más de China para sus minerales estratégicos. ¿Se dan cuenta cómo el boomerang se regresa con fuerza? En Canadá tal cual lo decimos siempre. Seguramente los medios de comunicación le dan el titular, pero nosotros le damos el contexto que usted necesita para entender el juego real. Y el juego real aquí es el de Lutnick y Greer. Ellos no están negociando, están intimidando, están usando el lenguaje del matón de barrio, esperando que Canadá baje la cabeza. Pero Carney, con todos sus defectos, que también hemos analizado aquí porque no es perfecto, esta semana les mostró que hay un muro y que Canadá se respeta. Y es que préstele atención a esto. Canadá tiene el petróleo que mueve las refinerías del Midwest. Tiene el gas natural que calienta los hogares de los estadounidenses en invierno. Tiene los minerales que necesita la industria de defensa de los Estados Unidos. Tiene casi 1,5 millones de empleos de ese país que dependen de esta relación. La pregunta no es si Canadá puede sobrevivir sin Estados Unidos. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos darse el lujo
de perder a Canadá sin salir gravemente herido? No se quede con el titular fácil ni con análisis vacíos. Aquí le presentamos hechos respaldados con cifras y testimonios y datos verificables al estilo de Canadá tal cual. Suscríbase a nuestro canal para entender el juego real y sobre todo compartan este video con alguien que cree que Canadá no tiene más opciones que arrodillarse. Pero espérense un segundito, no se vayan todavía. Queremos conocer su opinión porque en este canal el análisis lo hacemos juntos. ¿Cree que Canadá debe apretar más los aranceles, cortar el suministro de energía o seguir en el camino diplomático y firme de Carney? Por favor, si quieren que sigamos siendo la voz que no se arrodilla, apóyenos con un hype, con un like y por supuesto con un super thanks. Eso nos ayuda muchísimo a impulsar el canal. Esto es Canadá tal cual.